Me llamo Joseph Al-Mahdi, y durante mucho tiempo creí que mi destino estaba escrito con sangre. La noche en que todo cambió, yo ya había tomado una decisión. No era una idea vaga ni una fantasía pasajera. Era un plan detallado, repetido en mi mente tantas veces que ya no sentía miedo. Solo una calma pesada, como si algo dentro de mí hubiera sido anestesiado. Tenía 23 años. Vivía en Zara, una ciudad dura, gris, donde el polvo se pega a la piel y la rabia se aprende desde niño. Crecí escuchando que el mundo estaba dividido en dos lados, los que obedecen a Dios y los que merecen ser castigados. No lo cuestioné. Nadie a mi alrededor lo hacía. Esa noche, antes de dormir, revisé por última vez cada paso. Sabía a qué hora saliría, qué calles evitaría, cuánto tiempo tenía. Había memorizado los rostros de quienes estarían cerca. Para mí, ya no eran personas. Eran símbolos. Obstáculos. Daños colaterales necesarios. Me arrodillé sobre la alfombra. Repetí oraciones que ya no sentía y pedí fuerza para no dudar. No pedí perdón. En mi mente, no lo necesitaba. Me habían enseñado que Dios se complacía con la obediencia ciega, con el sacrificio absoluto. Apagué la luz. Fue entonces cuando el sueño llegó. No fue como otros sueños. No había ruido, ni caos, ni imágenes confusas. Todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que sentí que me atravesaba el pecho. Estaba de pie en un lugar que no reconocía, envuelto por una claridad suave, sin sombras. Y entonces lo vi. Un hombre vestido de blanco caminaba hacia mí. No corría. No flotaba. Caminaba con una calma que me inquietó más que cualquier grito. Su rostro no era borroso. Era claro. Firme. Y sus ojos no me juzgaban. Se detuvo frente a mí. Y dijo mi nombre. Joseph. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Nadie en mis sueños me había llamado así antes. No con esa voz. No con esa autoridad tranquila que no necesitaba imponerse. Quise hablar. No pude. Entonces dijo una sola frase. Este no es el camino. Nada más. No hubo amenazas. No hubo promesas. Solo esas palabras que cayeron sobre mí como un peso imposible de ignorar. Sentí algo que nunca había sentido en todos mis años de fervor y disciplina, una grieta. Desperté sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. La habitación estaba oscura, pero yo seguía viendo su rostro. Seguía escuchando mi nombre. Me senté en la cama, respirando con dificultad. El plan seguía ahí. Todo estaba listo. Nada había cambiado afuera. Pero dentro de mí, algo se había quebrado. Por primera vez desde que me había entregado a la causa, una pregunta peligrosa se abrió paso en mi mente. ¿Y si Dios no me había llamado para matar? Me levanté, caminé de un lado a otro, intenté repetir las frases que siempre silenciaban mis dudas. No funcionó. La imagen del hombre de blanco regresaba una y otra vez, como si se negara a irse. No sabía quién era. Pero sabía una cosa. Si salía de esa casa al amanecer, ya no sería el mismo hombre que se había acostado esa noche. Y, por primera vez, tuve miedo, no de morir, sino de seguir adelante. No nací odiando. Eso es algo que me costó aceptar más tarde. El odio no llegó de golpe, fue aprendido, repetido, normalizado. Se filtró en mi vida como el polvo de Zara, entrando por las ventanas, pegándose a la ropa, instalándose en los pulmones sin que uno lo note. Mi infancia fue sencilla. Mi padre trabajaba largas horas en un taller mecánico, con las manos siempre manchadas de grasa. Mi madre mantenía la casa en silencio, siguiendo reglas que nunca se discutían. Desde pequeño aprendí que cuestionar era peligroso y que obedecer era una forma de sobrevivir. La mezquita fue mi segundo hogar. Recuerdo el olor de las alfombras, el murmullo constante de oraciones, la voz firme del imán hablando de un mundo corrompido. Yo me sentaba al frente, con la espalda recta.
intentando absorber cada palabra como si fuera una orden directa del cielo. Quería ser fiel. Quería ser digno. Cuando era adolescente, el mundo comenzó a cerrarse. Veía noticias de guerras, humillaciones, muertes. Siempre los mismos rostros, siempre el mismo mensaje: nosotros éramos las víctimas y el resto del mundo era culpable. Nadie hablaba de misericordia. Se hablaba de justicia, pero era una justicia teñida de ira. A los 17 años conocí a quienes cambiarían el rumbo de mi vida. No usaban uniformes ni levantaban la voz. Se reunían en casas pequeñas, lejos de miradas curiosas. Me hablaban como a un hermano, me escuchaban, validaban mi frustración. Por primera vez, sentí que pertenecía a algo grande. Ellos no me dijeron odia. Me dijeron despierta. Me mostraron videos, historias, textos cuidadosamente seleccionados. Todo apuntaba a la misma idea: la fe verdadera exige acción. Que rezar no era suficiente. Que Dios esperaba algo más de nosotros. Algo radical. Yo quería ese más. Dejé la universidad poco a poco. Las clases me parecían inútiles frente a la urgencia que me habían sembrado en el pecho. Mientras otros soñaban con títulos y trabajos, yo soñaba con significado. Con ser recordado. Con no pasar por este mundo como alguien invisible. Mis padres notaron el cambio. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre me miraba con una mezcla de orgullo y miedo, aunque nunca dijo nada. En nuestra cultura, el silencio también es una forma de aprobación. Comencé a entrenar. Mi cuerpo se volvió más fuerte, pero mi mente más rígida. Todo se dividía en correcto o incorrecto. Amigo o enemigo. Puro o corrupto. Ya no había espacio para dudas. Las dudas eran señales de debilidad. Por las noches, mientras la ciudad dormía, yo me repetía que estaba en el camino correcto. Que el sacrificio era honorable. Que el miedo era una prueba. Pero había momentos, breves y traicioneros, en los que algo dentro de mí se resistía. Una sensación incómoda que yo enterraba rápidamente con oraciones mecánicas. Con el tiempo, me confiaron más. Me hablaron de planes, de misiones, de fechas. No sentí sorpresa cuando me dijeron que yo sería parte de algo importante. Sentí alivio. Al fin, todo tenía sentido. El día que acepté definitivamente, no hubo celebración. Solo un apretón de manos y una mirada seria. Me dijeron que guardara silencio, que cuidara mis pasos, que mi fe sería probada. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles oscuras de Zara, sentí el peso de lo que había aceptado. No era ligero, pero tampoco me detuve. Me convencí de que el peso era señal de importancia. Nunca imaginé que, justo cuando creía tener todas las respuestas, algo vendría a romper mi certeza desde adentro. Con el paso de los meses, mi vida se volvió más pequeña y, al mismo tiempo, más intensa. Dejé de frecuentar a antiguos amigos. Corté conversaciones que no llevaban a nada útil. Todo lo que no servía a la causa comenzó a parecerme una distracción peligrosa. Mi mundo se redujo a entrenamientos, reuniones discretas y largas horas de silencio. Un silencio que no era paz, sino vigilancia. Siempre atento, siempre preparado. Me enseñaron a desconfiar incluso de mis propios pensamientos. La fe, que antes me había dado consuelo, ahora se sentía como una carga constante sobre el pecho. Ya no rezaba para acercarme a Dios, sino para demostrarle lealtad. Cada palabra era una prueba. Cada gesto, un examen. Había reglas para todo, cómo caminar, cómo mirar, cómo hablar. Hasta cómo respirar en ciertos momentos. Me dijeron que la disciplina extrema era señal de pureza. Yo lo acepté sin cuestionar, aunque por dentro comenzaba a sentirme vacío. A veces, al volver a casa, encontraba a mi madre sentada en la cocina, esperando en silencio. Sus ojos decían cosas que su boca no se atrevía a pronunciar. Yo desviaba la mirada. Me habían enseñado que el apego emocional era una debilidad que Satanás podía usar. Mi padre casi no hablaba conmigo. Cuando lo hacía, era para preguntar si había comido o si necesitaba dinero.
Nunca mencionó mis cambios, pero su forma de caminar parecía más lenta, como si cargara un peso invisible. Yo interpreté su silencio como respeto. Hoy sé que era miedo. Empecé a tener problemas para dormir. No pesadillas, sino una inquietud constante. Mi mente repasaba escenarios una y otra vez, anticipando errores, calculando consecuencias. Me decían que eso era celo espiritual, pero yo sentía algo más, una presión que no me dejaba descansar. En las reuniones, el discurso se volvió más duro. Ya no se hablaba solo de injusticia, sino de purificación. De eliminar lo que contamina. De hacer lo necesario aunque doliera. Cada palabra era recibida con asentimientos solemnes. Yo también asentía, aunque algo dentro de mí comenzaba a retraerse. Cuando me asignaron la tarea específica, no pregunté detalles. Asentí. Me dijeron que Dios recompensa a los obedientes y que los cobardes no heredan nada. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una amenaza. Pasé los días siguientes preparándome en silencio. No se lo dije a nadie. No porque fuera un secreto, sino porque me dijeron que el verdadero creyente camina solo hacia su destino. Yo quería ser ese creyente. Sin embargo, hubo momentos inesperados. Pequeños, casi insignificantes, pero persistentes. Un niño riendo en la calle. Un anciano vendiendo pan al amanecer. Escenas simples que me detenían por un segundo más de lo necesario. Me enojaba conmigo mismo por eso. Me repetía que la compasión mal dirigida era traición. La noche antes del día señalado, volví a casa más tarde de lo habitual. La ciudad estaba extrañamente tranquila. El aire frío me golpeaba el rostro, y por un instante sentí un cansancio profundo, como si llevara años sin detenerme. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Intenté orar, pero las palabras no fluían. Solo había silencio. Un silencio pesado, incómodo. Me levanté, me lavé el rostro y me miré al espejo. No reconocí al hombre que me devolvió la mirada. Sus ojos estaban hundidos, duros, pero también había algo más, una grieta que no sabía explicar. Me acosté sin apagar completamente la luz. Cerré los ojos con la intención de descansar solo unos minutos. Pensé que al despertar todo volvería a estar claro. No sabía que esa sería la última noche en la que me acostaría siendo el hombre que creía ser. Desperté antes del amanecer, con el cuerpo rígido y la mente inquieta. El llamado a la oración aún no había llenado el aire, pero yo ya estaba despierto, mirando el techo como si esperara una señal que confirmara lo que debía hacer. El sueño seguía ahí, intacto, como si no hubiera pertenecido a la noche sino a algo más profundo. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Intenté convencerme de que había sido solo una ilusión. El cansancio, la presión, la falta de descanso. Eso decían los instructores, la mente débil crea distracciones cuando se acerca el momento decisivo. Pero había un problema. En mis años de disciplina, jamás había tenido un sueño así. Ninguna imagen había atravesado mis defensas con tanta claridad. Ninguna voz me había llamado por mi nombre de esa manera, sin rabia, sin exigencias. La tradición me decía que no debía escuchar dudas. La duda era una grieta por donde se cuela el enemigo. Así me lo habían repetido incontables veces. Así lo había repetido yo también, frente al espejo, frente a otros jóvenes que buscaban certezas. Me levanté y realicé las abluciones con movimientos automáticos. El agua fría me recorrió las manos y el rostro, pero no logró apagar el fuego en mi pecho. Me arrodillé y comencé a recitar, aunque las palabras se sentían huecas. Como si rebotaran en las paredes sin llegar a ningún lugar. Por primera vez, tuve miedo de mis propios pensamientos. La imagen del hombre vestido de blanco regresaba sin permiso. No imponía, no gritaba. Solo estaba. Y esa presencia silenciosa era más perturbadora que cualquier amenaza que hubiera escuchado en los sermones más duros. Recordé las enseñanzas sobre obediencia absoluta. Sobre honrar a Dios incluso cuando la carne tiembla.
Me habían dicho que los verdaderos creyentes no sienten compasión en el momento correcto, que la compasión se reserva para después, para el paraíso. Pero algo no encajaba. Si Dios era justo, ¿por qué esa voz no sonó como un juicio? Si Dios exigía sangre, ¿por qué sentí paz por un instante en medio del sueño? Sacudí la cabeza, frustrado. Me dije que estaba cayendo en una trampa. Que el miedo buscaba disfrazarse de espiritualidad. Me vestí con rapidez, intentando no pensar. Cada prenda parecía más pesada que la anterior. En la cocina, mi madre preparaba té. No dijo nada al verme. Solo me miró, y en sus ojos había una súplica muda que me atravesó. Sentí un nudo en la garganta. Me habían enseñado a ignorar eso. A caminar recto sin mirar atrás. Tomé el vaso, bebí un sorbo y lo dejé sobre la mesa sin terminarlo. No soporté quedarme ahí más tiempo. Al salir a la calle, el aire frío me golpeó el rostro. El cielo comenzaba a aclararse, y la ciudad despertaba lentamente. Todo parecía igual que siempre. Los mismos sonidos, los mismos caminos. Y, sin embargo, yo sentía que caminaba en una dirección distinta, aunque mis pies siguieran la ruta conocida. La tradición me gritaba que avanzara. Que no flaqueara. Que el honor estaba a un paso. Mi corazón, en cambio, latía con una pregunta que nunca antes se había atrevido a formularse. ¿Y si me habían enseñado a confundir a Dios con la violencia? Esa pregunta me asustó más que cualquier castigo. Porque sí era cierta. Todo lo que había construido dentro de mí comenzaba a desmoronarse. Seguí caminando, dividido. Cada paso era una batalla silenciosa entre lo que me habían inculcado y lo que, por primera vez, parecía surgir desde lo más profundo de mi ser. Y yo no sabía cuál de las dos voces iba a ganar. Mientras avanzaba por las calles, sentí que cada paso me alejaba de algo conocido y me acercaba a un territorio prohibido. No era un lugar físico, sino mental. Una zona donde las certezas ya no funcionaban como antes. Donde repetir consignas no calmaba el pecho. Intenté recordar el rostro de los hombres que me habían instruido. Sus palabras siempre habían sido firmes, sin espacio para matices. Dios era presentado como un juez severo, atento a cada falla. Un Dios que exigía pruebas constantes de lealtad. Yo había aprendido a relacionarme con él desde el miedo, no desde la cercanía. Y, sin embargo, el hombre del sueño no se parecía a ese juez. Esa contradicción me atormentaba. Me detuve un momento en una esquina poco transitada. Cerré los ojos con fuerza, como si pudiera expulsar la imagen blanca de mi mente. Me dije que era una tentación. Que el enemigo sabe disfrazarse de paz para desviar a los débiles. Así nos lo habían enseñado. Pero algo no cuadraba. La paz que sentí en el sueño no me empujaba a huir ni a esconderme. No me prometía recompensas. Solo me confrontaba con una verdad incómoda: yo estaba a punto de cruzar una línea de la que no había regreso. Pensé en Abraham, en los relatos de obediencia absoluta que tanto se usaban para justificar el sacrificio. Me habían repetido que cuestionar era deshonrar. Que la tradición no se analiza, se acepta. Y yo había aceptado, hasta ahora. Por primera vez, me pregunté si obedecer sin pensar era realmente fe o solo miedo bien disfrazado. La tradición también me había enseñado que el valor del hombre se mide por su disposición a morir. Yo había abrazado esa idea porque me daba identidad. Me hacía sentir importante. Me hacía sentir elegido. ¿Quién era yo si renunciaba a eso? Esa pregunta me dejó sin aliento. Recordé a mi madre, su silencio constante, su forma de mirarme como si ya me estuviera despidiendo. Me habían dicho que el dolor de la familia era un precio necesario. Pero nadie me había preparado para sentirlo como una herida abierta, pulsando con cada recuerdo. Seguí caminando hasta llegar a un pequeño parque casi vacío. Me senté en una banca, algo que no estaba en el plan. Miré mis manos. Temblaban. No de frío, sino de una lucha que ya no podía controlar. Dentro de mí, dos caminos se enfrentaban. Uno era conocido, rígido, directo. Me prometía honor, pertenencia y una narrativa clara.
El otro era incierto, silencioso, sin garantías. Solo una voz que decía, este no es el camino. Nunca nadie me había dado permiso para elegir. La tradición decía que elegir era peligroso. Que pensar por cuenta propia abría la puerta al caos. Pero, sentado ahí, entendí que ya vivía en el caos. Solo que lo había llamado obediencia. Abrí los ojos y miré el cielo. No pedí señales. No recité fórmulas. Solo pensé, con una sinceridad que me asustó, si tú eres quien dices ser, muéstrame quién eres de verdad. Esa oración no se parecía a ninguna que hubiera aprendido. Me levanté lentamente. Sabía que el tiempo avanzaba. Que otros esperaban mi movimiento. Que la decisión no podía postergarse mucho más. Pero algo dentro de mí ya había cambiado de forma irreversible. La tradición me había dado estructura, pero también me había encerrado. Me había enseñado a ver enemigos donde había seres humanos. A apagar la compasión antes de que pudiera hablar. El hombre del sueño no me dio instrucciones. No me explicó nada. Solo sembró una duda. Y esa duda era ahora más poderosa que años de adoctrinamiento. Respiré hondo y di media vuelta. No sabía aún qué significaba exactamente ese gesto. Solo sabía que, al hacerlo, estaba desafiando todo lo que me habían enseñado sobre Dios, sobre honor y sobre mí mismo. Y, sin darme cuenta, ya estaba caminando hacia el momento que partiría mi vida en dos. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, intentando ordenar mis pensamientos. El tiempo avanzaba, y yo lo sentía como un peso en la nuca. Cada paso que daba lejos del plan era un paso hacia lo desconocido. No había mapa para eso. No había instrucciones. Mi teléfono vibró en el bolsillo. No necesitaba mirarlo para saber quién era. El simple zumbido me heló la sangre. Ese sonido significaba control, supervisión, compromiso. Significaba que alguien estaba esperando que yo hiciera exactamente lo que se había acordado. No contesté. El teléfono vibró otra vez, más insistente. Me detuve junto a una pared desgastada, respiré hondo y miré la pantalla. Un mensaje corto, directo, sin saludo. ¿Estás listo? Sentí un nudo en el estómago. Durante años, esa pregunta me habría llenado de orgullo. Habría respondido sin dudar. Habría sentido que mi vida, por fin, tenía sentido. Esta vez, mis dedos no se movieron. Guardé el teléfono sin responder. Al hacerlo, supe que estaba cruzando una línea invisible. No era solo desobediencia. Era una ruptura. Y las rupturas siempre tienen consecuencias. Seguí caminando hasta que mis piernas comenzaron a doler. El cansancio físico no se comparaba con la tormenta dentro de mí. Cada recuerdo del sueño regresaba con más fuerza. El hombre de blanco, su voz firme, mi nombre pronunciado como si me conociera mejor que yo mismo. ¿Quién era? Nunca me habían hablado de alguien así. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una pared fría. Cerré los ojos y, por primera vez, no intenté resistir. Dejé que la imagen viniera. Dejé que el silencio hablara. No escuché nuevas palabras. No vi nuevas escenas. Pero sentí algo distinto. No era euforia. No era alivio completo. Era una sensación extraña de ser visto, de no estar completamente solo por primera vez en mucho tiempo. Eso me asustó. Porque si era real, entonces todo lo que me habían dicho sobre Dios estaba incompleto. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. La ciudad seguía su ritmo normal. Gente yendo al trabajo, vendedores abriendo sus puestos, niños caminando con mochilas más grandes que ellos. La vida continuaba, ajena al caos que había gobernado mis pensamientos durante tanto tiempo. Y fue ahí cuando entendí algo que me golpeó con fuerza. Si seguía adelante con el plan, toda esa vida se detendría para muchos. Y yo había dejado de verlos como símbolos. Ahora volvía a verlos como personas. Ese cambio fue el verdadero catalizador. No fue un sermón. No fue una amenaza. Fue la recuperación de la humanidad que yo mismo había enterrado.
Mi teléfono vibró por tercera vez. Esta vez, una llamada. La miré hasta que dejó de sonar. Sabía que el silencio no pasaría desapercibido. Sabía que alguien comenzaría a hacer preguntas. Pero, aún así, no pude moverme. Algo dentro de mí se negaba a regresar a la rigidez anterior. Me levanté lentamente y tomé una decisión que nunca había imaginado tomar. Volví a casa. Cada paso hacia mi barrio se sentía más pesado que el anterior. No porque dudara de la decisión, sino porque comprendía el precio. Regresar significaba enfrentar miradas, preguntas, sospechas. Significaba no cumplir. Cuando entré, mi madre levantó la vista, sorprendida de verme tan temprano. No dije nada. Ella tampoco. Solo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi miedo en sus ojos. Vi esperanza contenida, frágil, como si no se atreviera a existir del todo. Me encerré en mi habitación y cerré la puerta. Apoyé la frente contra la madera y respiré con dificultad. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Sabía que la decisión de no actuar ya estaba generando un movimiento que no podía detenerse. El sueño había cambiado algo en mí. Ahora, el mundo real comenzaba a responder. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio comenzara a pesar más que el ruido. En mi habitación, cada sonido de la casa parecía amplificado. El roce de los pasos de mi madre, el golpear distante de una puerta, el murmullo de la televisión encendida en otra habitación. Todo seguía igual, pero yo ya no encajaba en esa normalidad aparente. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo ignoré. Lo tomé con manos temblorosas y miré la pantalla. Varios mensajes sin leer. Llamadas perdidas. El tono ya no era de confirmación, sino de sospecha. Frases cortas, cada vez menos cordiales. Preguntas que no buscaban respuestas, sino obediencia inmediata. Sentí miedo. Un miedo real, concreto. No el miedo abstracto al castigo divino que me habían inculcado, sino el miedo a hombres de carne y hueso que no toleraban la deserción. Me senté en la cama y apoyé los codos en las rodillas. Por primera vez, entendí que no cumplir con el plan no me dejaba en un punto neutral. No hacer nada también era una acción. Y esa acción tenía un costo. Cerré los ojos y la imagen del hombre de blanco regresó, no como un sueño, sino como un recuerdo persistente. No me decía qué hacer. No me ofrecía protección. Solo estaba presente, como si me acompañara en el momento más frágil de mi vida. Me sorprendí a mí mismo susurrando, ¿quién eres? No esperaba respuesta. No la hubo. Pero al decirlo en voz baja, sentí que una barrera interna se rompía. Durante años, había hablado de Dios como alguien lejano, inalcanzable, siempre enojado. Nunca como alguien cercano. Escuché un golpe en la puerta de la casa. Mi cuerpo se tensó de inmediato. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Me levanté y caminé despacio hasta la pared, conteniendo la respiración. Las voces que llegaron desde la sala eran conocidas. Demasiado conocidas. No entraron. No esa vez. Después de unos minutos, el sonido de pasos alejándose me devolvió el aire a los pulmones. Me dejé caer contra la pared, con las piernas débiles. Comprendí que había sido una advertencia. Un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, observando las luces distantes de la ciudad. Pensé en todo lo que había sacrificado por una causa que ahora se me escapaba entre los dedos. Pensé en la identidad que había construido, en el futuro que había aceptado sin cuestionar. Y, aún así, no sentí arrepentimiento por haberme detenido. Sentí tristeza, sí. Confusión. Incertidumbre. Pero no culpa. Eso me desconcertó. Antes, cualquier desobediencia me habría aplastado con vergüenza. Ahora. Había un silencio distinto dentro de mí. Un espacio donde la voz de la violencia ya no gritaba tan fuerte. Con el amanecer, tomé una decisión más clara. No podía volver atrás. No podía fingir que nada había pasado.
El sueño no había sido solo una advertencia, había sido una interrupción definitiva. Salí de la habitación y encontré a mi madre sentada en la mesa. Me miró, cansada pero atenta. No me preguntó nada. No hizo falta. Su mano se posó suavemente sobre la mía por un instante. Ese gesto sencillo tuvo más peso que cualquier discurso radical que hubiera escuchado en años. En ese momento supe que mi vida había entrado en una etapa peligrosa. Ya no pertenecía completamente al mundo que había dejado atrás, pero tampoco sabía a dónde me dirigía. Estaba suspendido entre dos realidades, con enemigos potenciales a mis espaldas y un camino incierto frente a mí. El evento catalizador no fue solo el sueño. Fue la decisión de no seguir adelante. Y esa decisión acababa de activar fuerzas que no podía controlar. Los días siguientes fueron una prueba constante de nervios. Nada explotó de inmediato, pero eso lo hacía peor. El peligro no se anunciaba con gritos ni con violencia abierta, se manifestaba en silencios largos, miradas que se sostenían más de lo normal, pasos que parecían repetirse detrás de mí en la calle. Sabía que me estaban observando. No necesitaba pruebas. Lo sentía en el cuerpo. En la forma en que mi pecho se tensaba al salir de casa, en cómo mis manos sudaban al escuchar un motor detenerse cerca. Había vivido suficiente tiempo dentro del sistema como para reconocer las señales. Intenté retomar una vida normal, pero ya no existía algo así para mí. Cada rutina se sentía falsa, como una actuación mal ensayada. Evitaba lugares conocidos, cambiaba de camino sin razón aparente, revisaba mi teléfono compulsivamente, aunque sabía que cualquier mensaje podía ser una amenaza. Una tarde, mientras caminaba por un mercado cercano, sentí una mano firme en mi hombro. Mi corazón casi se detuvo. Me giré con brusquedad, preparado para lo peor. Era un hombre que conocía. No del círculo más cercano, pero sí alguien con autoridad. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. No fue una pregunta. Caminamos unos metros hasta un callejón lateral. El ruido del mercado quedó atrás, reemplazado por un silencio incómodo. Me miró fijamente, evaluándome, como si buscara grietas en mi rostro. «Desapareciste», continuó. «Eso no es normal». Tragué saliva. Elegí cada palabra con cuidado. Dije que me había sentido mal, que había dudas, que necesitaba tiempo. Sabía que ninguna de esas respuestas era aceptable. Su mirada se endureció. «El tiempo no es nuestro», respondió. «Cuando uno acepta, no se detiene. Detenerse es traicionar». Esa palabra quedó flotando entre nosotros como una sentencia. «Traidor». No levantó la voz. No fue necesario. El mensaje estaba claro. Me dio una dirección, un horario. Dijo que necesitaban verme. Que necesitaban explicaciones. Asentí, aunque no tenía intención de ir. Al llegar a casa, mis piernas temblaban. Cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera delatarme. Me apoyé contra la pared y respiré con dificultad. Ya no era solo una sensación. La persecución había comenzado. Esa noche, escuché pasos afuera. Voces bajas. Una sombra que cruzó frente a la ventana. No intentaron entrar. No aún. Era otra advertencia. Una forma de decir, sabemos dónde estás. Me senté en la oscuridad, con la espalda contra la cama, preguntándome en qué momento había perdido el control de mi propia vida. Recordé el sueño. El hombre de blanco. Su voz firme y tranquila. Pensé en lo fácil que habría sido ignorarlo, seguir adelante, no complicarlo todo. Pero algo dentro de mí se negaba a arrepentirse. La persecución no solo venía de afuera. También venía de mi mente. Las voces del pasado regresaban, acusándome de debilidad, de cobardía. Me decían que el dolor que estaba por venir era culpa mía. Y aún así, en medio de ese caos, había algo distinto. Una calma frágil, pero real. No me sentía abandonado. No sabía qué me esperaba.
No sabía cuánto tiempo podría resistir antes de que la presión se volviera insoportable. Pero entendí que había cruzado un punto sin retorno. El mundo que me había dado identidad ahora quería cobrar el precio de mi deserción. Y yo tendría que decidir si estaba dispuesto a pagarlo. El cerco comenzó a cerrarse con una precisión que me dejó claro que no estaba frente a improvisados. Cada día aparecían nuevas señales de vigilancia. Un rostro repetido en la esquina. Un mensaje sin remitente. Un silencio pesado después de una llamada que nadie contestaba del otro lado. Dejé de salir solo. Dejé de salir de noche. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Era como si mi decisión hubiera activado una maquinaria que ahora avanzaba sin pausa. Una tarde, al volver del mercado, encontré la puerta de la casa entreabierta. Mi corazón se detuvo. Entré con cuidado, conteniendo la respiración. Todo parecía en su lugar, pero algo estaba fuera de sitio. Un cajón abierto. Papeles revueltos. No se habían llevado nada. No buscaban robar. Buscaban intimidar. Mi madre estaba sentada en la sala, pálida. No lloraba. Solo me miró, y en su mirada entendí que el peligro ya no era solo mío. Eso me quebró. Hasta ese momento, había soportado el miedo como algo personal, un castigo que yo debía asumir por mi decisión. Pero ver a mi madre involucrada despertó una urgencia distinta. Ya no podía quedarme inmóvil esperando. Esa noche, recibí el mensaje más claro hasta entonces. Sabemos que dudas. Las dudas se corrigen. No nos obligues a hacerlo de otra manera. No había firma. No hacía falta. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, sintiendo como el pasado intentaba arrastrarme de vuelta. Me ofrecían una salida simple: obedecer. Volver. Fingir que nada había pasado. La tradición siempre ofrece refugio al que se somete. Pero esa opción ya no me daba paz. Cerré los ojos y recordé el silencio del sueño. La voz que no gritaba. La autoridad que no amenazaba. Comparé esa experiencia con el miedo constante que ahora me rodeaba. Por primera vez, la diferencia fue evidente. Uno me llevaba a la muerte, incluso si sobrevivía. El otro, aunque incierto, me llamaba a la vida. Tomé una decisión más radical que la anterior. No solo no volvería. Tenía que irme. No podía quedarme en un lugar donde cada esquina era una trampa y cada noche podía ser la última. No sabía a dónde ir. No tenía contactos. No tenía un plan sólido. Solo sabía que quedarme significaba poner en riesgo a quienes amaba. Le dije a mi madre que empacara lo necesario. No le di detalles. No los pidió. En su silencio había un acuerdo tácito: sobrevivir primero, entender después. Salimos antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Cada sombra parecía un enemigo. Cada sonido, una amenaza. Caminamos rápido, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, sentí una mezcla de terror y alivio. Estaba huyendo, sí. Pero también estaba rompiendo definitivamente con la vida que había construido sobre la violencia. No sabía qué me esperaba del otro lado de esa huida. No sabía si encontraría refugio o más peligro. Pero entendí algo fundamental. El conflicto externo era real, brutal, implacable. Y aún así, el mayor conflicto ya había ocurrido dentro de mí. La persecución podía seguir. Yo ya no era el mismo hombre al que podían controlar con miedo. La huida no nos llevó a un lugar seguro de inmediato. Nos llevó al cansancio, al miedo constante, a dormir con un ojo abierto y el corazón acelerado. Cambiamos de ciudad, nos quedamos en casas prestadas, evitamos nombres y preguntas. Vivíamos como si el mundo pudiera cerrarse sobre nosotros en cualquier momento. Pero fue en ese estado de fragilidad donde ocurrió el verdadero giro. Una noche, después de un día particularmente tenso, me encontré solo en una habitación pequeña, con una lámpara débil iluminando las paredes descascaradas. Mi madre dormía en la habitación contigua. Yo no podía cerrar los ojos.
Cada vez que lo intentaba, los recuerdos volvían, las consignas, las amenazas, las miradas de sospecha. Y, entre todo eso, el sueño. Me pregunté si había sido solo una interrupción momentánea o si realmente significaba algo más. Por primera vez, no quise huir de la pregunta. Quise enfrentarla. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. No sabía cómo orar fuera de las fórmulas aprendidas. No tenía palabras correctas. Así que hablé como nunca antes lo había hecho. Si eres real, si fuiste tú quien me habló, necesito entender. No fue una oración hermosa. Fue torpe, quebrada, llena de pausas. Pero fue honesta. El silencio llenó la habitación. No ocurrió nada espectacular. No hubo visiones ni voces audibles. Pero algo comenzó a moverse dentro de mí. Una resistencia que llevaba años levantada empezó a ceder. Recordé cada acto de violencia que había justificado. Cada rostro deshumanizado para facilitar el odio. Sentí un peso que no era condena, sino dolor. Dolor por lo que había permitido que me convirtiera. Por primera vez, lloré sin vergüenza. Las lágrimas no eran de miedo. Eran de duelo. Estaba despidiéndome del hombre que creí que debía ser. Del guerrero rígido, del creyente sin preguntas, del joven que confundió obediencia con fe. En medio de ese quiebre, la imagen regresó. No como un sueño, sino como una presencia interior imposible de ignorar. El hombre de blanco no decía nada. No hacía falta. Su sola presencia contrastaba con todo lo que yo había conocido sobre Dios. No sentí juicio. Sentí invitación. Entendí, sin que nadie me lo explicara, que la fe que yo había vivido estaba construida sobre el miedo, y que el miedo nunca había sido el lenguaje de Dios. Había sido el lenguaje de los hombres. Esa comprensión fue el punto de no retorno. Si aceptaba eso como verdad, no podría volver a justificar la violencia. No podría volver a esconderme detrás de consignas. Tendría que reconstruirme desde cero. Y eso daba más miedo que cualquier persecución externa. Me levanté con dificultad, como si mis piernas no estuvieran acostumbradas a sostener este nuevo peso. Me miré en el espejo pequeño de la habitación. El reflejo ya no era el mismo. Seguía siendo yo, pero algo había muerto. La idea de que Dios necesitaba sangre para ser honrado se desmoronó. En su lugar, surgió una pregunta peligrosa y liberadora al mismo tiempo. ¿Y si Dios había venido a detenerme, no a impulsarme? Esa noche entendí que el sueño no había sido una advertencia aislada. Había sido una intervención. Una ruptura deliberada en un camino de muerte. El punto de giro no fue decidir huir. No fue desobedecer órdenes. Fue aceptar que había sido engañado sobre quién era Dios. Y al aceptar eso, ya no podía seguir siendo el mismo. Después de aquella noche, nada volvió a acomodarse en su lugar anterior. No porque la persecución hubiera terminado ni porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque yo ya no intentaba regresar a quien había sido. Algo dentro de mí había cambiado de dirección y no había fuerza capaz de empujarlo de vuelta. Los días siguientes los viví con una sensibilidad nueva. Todo me afectaba de una forma distinta. El sufrimiento ajeno, que antes justificaba o ignoraba, ahora me atravesaba. Escuchaba historias simples, dolores cotidianos, y sentía una conexión incómoda, profunda. Como si por primera vez estuviera aprendiendo a ver. Comencé a cuestionar todo lo que había aceptado sin pensar. Cada enseñanza, cada frase repetida, cada mandato incuestionable. No lo hacía con arrogancia, sino con una mezcla de temor y necesidad. Temor por descubrir cuán equivocado había estado. Necesidad de entender quién era Dios en realidad. No tenía una Biblia. No conocía a ningún cristiano. No sabía casi nada de Jesús más allá de menciones vagas y distorsionadas. Pero el nombre comenzó a aparecer en mi mente con insistencia. Isa. No como un profeta lejano, sino como una presencia cercana, coherente con la voz del sueño. Esa coherencia me perturbaba. Si él era quien me había llamado por mi nombre, entonces no estaba interesado en mi destrucción.
Si él había interrumpido mi camino, no era para humillarme, sino para rescatarme de algo que yo no podía ver. Esa idea me sacudió. Había vivido creyendo que Dios se glorificaba con la muerte del enemigo. Ahora comenzaba a sospechar que se glorificaba al salvar incluso a quien había sido enemigo. La persecución seguía latente. A veces creía escuchar pasos. A veces veía rostros que me parecían conocidos. El miedo no desapareció. Pero ya no gobernaba mis decisiones. Había algo más fuerte operando en silencio. Una noche, mientras ayudaba a mi madre a preparar comida en un espacio prestado, ella me miró y dijo algo que no esperaba. «Estás distinto». No lo dijo con reproche. Lo dijo con cuidado, como quien toca una herida que empieza a cerrar. No supe qué responder. Solo asentí. Ella no preguntó más. Pero su mirada se llenó de lágrimas contenidas. Entendí entonces que mi transformación no era solo mía. Estaba afectando a otros. Y, por primera vez, eso no me llenó de culpa, sino de responsabilidad. Esa misma noche, me aparté y volví a hablar en silencio. Ya no desde la confusión absoluta, sino desde una rendición incipiente. No sé quién eres del todo, pero si fuiste tú quien me detuvo, no me sueltes ahora. No pedí protección contra mis enemigos. No pedí explicaciones. Pedí dirección. Y algo se afirmó dentro de mí. No una emoción intensa, sino una convicción serena, no estaba solo en ese proceso. El mismo que había interrumpido mi camino violento ahora me invitaba a caminar uno nuevo, desconocido, pero vivo. Comprendí que el punto de giro no me había convertido en un creyente completo. Me había convertido en un buscador honesto. Y eso, para alguien como yo, ya era un milagro. Había cruzado una frontera invisible. Ya no podía volver a justificar la violencia en nombre de Dios. Ya no podía llamar fe a lo que nacía del miedo. Ya no podía negar la voz que me había llamado por mi nombre. El hombre que planeaba un atentado había muerto esa noche en silencio. El hombre que despertaba ahora no sabía aún a dónde iba. Pero sabía, con certeza, a quien ya no servía. La transformación no llegó como una explosión repentina. No fue un momento glorioso ni un cambio inmediato que borrara el pasado. Llegó despacio, casi en silencio, como la luz que se filtra por una rendija después de años de oscuridad. Y, aún así, fue real. Los primeros días después del punto de giro fueron confusos. Despertaba sin saber exactamente quién era ahora. Mi mente seguía reaccionando con viejos reflejos, desconfianza, rigidez, alerta constante. Pero algo había cambiado en el fondo. Ya no actuaba desde la rabia, sino desde una vigilancia distinta, más consciente, menos violenta. Comencé a notar pequeños gestos que antes me habrían parecido inútiles. Ayudar a mi madre sin sentirlo como una obligación. Escucharla sin pensar en lo que debía hacer después. Mirar a las personas a los ojos sin clasificarlas como aliadas o enemigas. Esas acciones simples me desconcertaban más que cualquier entrenamiento físico del pasado. El primer fruto fue el silencio interior. No un silencio vacío, sino uno que no exigía nada. Ya no sentía la necesidad constante de probar mi valor. No tenía que demostrar pureza ni valentía. Esa presión que me había acompañado durante años empezó a disiparse, dejando un espacio extraño pero aliviante. A veces, el pasado regresaba con fuerza. Recuerdos de consignas, de rostros endurecidos, de palabras que justificaban la muerte. En esos momentos, el miedo intentaba retomar el control. Pero ahora había algo nuevo que me detenía. No una orden externa, sino una convicción interna, eso ya no me definía. Comencé a buscar respuestas de una forma distinta. No a través de discursos inflamados ni reuniones secretas, sino en la quietud. Pensaba mucho en Isa, en el hombre del sueño. En su manera de acercarse sin imponer. Me preguntaba cómo alguien podía tener autoridad sin violencia. Esa pregunta se volvió central. Un día, mientras caminaba por una calle tranquila, vi a un grupo de niños jugando. Uno de ellos cayó y comenzó a llorar. Otro se acercó y lo ayudó a levantarse, sin reproches.
La escena duró apenas unos segundos, pero me dejó inmóvil. Algo tan simple habría pasado desapercibido antes. Ahora, sentí que había ahí una verdad profunda: el cuidado no nace del miedo. Ese día entendí que la transformación no consistía solo en abandonar la violencia, sino en aprender una forma completamente nueva de relacionarme con el mundo. Mi madre fue la primera en notar los cambios con claridad. No en mis palabras, sino en mi postura, en mi forma de moverme por la casa, en cómo reaccionaba ante el estrés. Una noche me dijo, casi en un susurro: «Vuelves a parecer tú». Esa frase me atravesó. Durante años había creído que convertirme en algo duro y rígido era crecer. Ahora comprendía que había sido una forma de perderme. Recuperarme no era retroceder, era sanar. No todo era fácil. Había días en los que la culpa intentaba aplastarme. Pensaba en lo cerca que había estado de destruir vidas. En lo irreversible de ciertas decisiones. En esos momentos, la vergüenza amenazaba con paralizarme. Pero incluso ahí, algo distinto ocurría. No me sentía rechazado. Sentía una invitación constante a seguir adelante, a no quedarme atrapado en lo que pudo haber sido. A aceptar que la gracia, si era real, debía ser más grande que mi pasado. Ese fue otro fruto inesperado: esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza sobria, consciente del peligro, pero firme. La certeza de que mi historia no estaba definida por el peor momento de mi vida, sino por la interrupción que me había salvado de él. Sabía que el camino apenas comenzaba. Que la persecución no había terminado. Que las preguntas seguirían apareciendo. Pero por primera vez, no caminaba empujado por el odio. Caminaba sostenido por algo nuevo. Y eso lo cambiaba todo. Con el paso de las semanas, empecé a comprender que la transformación no era solo abandonar una ideología, sino aprender a vivir sin ella. Durante años, cada decisión había estado dictada por reglas claras, aunque violentas. Ahora, en ese nuevo camino, no había manual. Y esa libertad era tan desafiante como liberadora. Mis pensamientos comenzaron a desacelerarse. Ya no estaba siempre en estado de alerta, esperando una orden o una amenaza. Había momentos de quietud en los que podía simplemente respirar. Algo tan básico, tan humano, se volvió un regalo inesperado. Empecé a ayudar en pequeños trabajos donde nos habíamos refugiado. Nada importante, nada heroico. Cargar cajas, limpiar, escuchar historias ajenas. Al principio lo hacía por necesidad. Pero pronto noté algo distinto: sentía satisfacción sin necesidad de reconocimiento. Antes, cada acción debía tener un propósito grandioso. Ahora, lo pequeño bastaba. Una tarde, conocí a un hombre mayor que hablaba con serenidad sobre la vida, el perdón y la paciencia. No mencionó doctrinas ni debates religiosos. Solo compartía desde la experiencia. No supe en ese momento que era cristiano, pero algo en su forma de mirar a las personas me recordó al hombre del sueño. No en apariencia, sino en esencia. Eso me marcó profundamente. Comprendí que la fe que estaba descubriendo no se imponía. Se reflejaba. No gritaba. Acompañaba. Y esa diferencia seguía desarmando todo lo que yo creía saber. Por las noches, cuando el miedo intentaba regresar, ya no me paralizaba. Seguía ahí, pero no me dominaba. Había aprendido a llevarlo sin dejar que guiara mis pasos. Empecé a hablar con Dios de una forma sencilla, sin fórmulas ni repeticiones vacías. A veces solo decía: «Aquí estoy». Y eso parecía suficiente. Mi madre también comenzó a cambiar. No porque yo le predicara nada, sino porque el ambiente había cambiado. La tensión constante se aflojaba. Había más silencios tranquilos y menos silencios cargados. Una noche, mientras cenábamos, me sonrió de una manera que no recordaba haber visto en años. Ese gesto fue uno de los frutos más claros de todo el proceso. La persecución no desapareció por completo. Seguía atento, seguía cuidando mis movimientos. Pero ya no vivía únicamente para sobrevivir. Empezaba a vivir para reconstruir. Y esa reconstrucción no fue instantánea.
Había días de duda. Días en los que me preguntaba si merecía una segunda oportunidad. Si alguien como yo podía realmente cambiar. En esos momentos, el recuerdo del sueño regresaba con fuerza. No como una acusación, sino como un recordatorio. Yo no había sido detenido para ser destruido, sino para ser rescatado. Ese entendimiento me sostuvo. Los primeros frutos no fueron visibles para el mundo, pero fueron profundos para mí. Paz en medio de la incertidumbre. Compasión donde antes había dureza. Deseo de proteger la vida en lugar de sacrificarla. Esos cambios no podían fingirse. Eran demasiado reales. Comprendí que la transformación verdadera no borra el pasado, pero redefine su poder. Mi historia seguía siendo peligrosa, incómoda, difícil de explicar. Pero ya no era una condena. Se estaba convirtiendo en un testimonio silencioso de que incluso los caminos más oscuros pueden ser interrumpidos. No sabía aún cuál sería el siguiente paso. No sabía cómo ni cuándo mi fe tomaría una forma más clara. Pero había algo que ya no dudaba. El hombre que planeaba destruir había quedado atrás. El hombre que aprendía a vivir estaba despertando. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez no lo enfrentaba con odio ni con miedo absoluto. Lo enfrentaba con una esperanza firme. Nacida de un sueño que cambió mi destino. Hoy, cuando miro atrás, me cuesta reconocer al hombre que fui. No porque niegue mi pasado, sino porque ya no vive en mí de la misma forma. Sigue siendo parte de mi historia, pero ya no es mi identidad. Durante mucho tiempo pensé que eso era imposible. Pensé que quien cruza ciertas líneas queda marcado para siempre. Hoy sé que no es verdad. Sigo viviendo con cautela. No cuento esta historia desde un lugar cómodo ni completamente seguro. Hay nombres que no puedo mencionar, lugares que no puedo mostrar, caminos que no puedo volver a pisar. Las consecuencias de mis decisiones no desaparecieron con mi transformación. Pero algo fundamental cambió, ya no camino solo. El miedo todavía aparece. A veces en forma de recuerdos repentinos, otras como una tensión en el cuerpo cuando escucho ciertos sonidos o veo ciertos rostros. Pero ya no es un miedo que me gobierna. Ya no dicta quién soy ni qué debo hacer. Es solo una sombra del pasado. No la voz que guía mis pasos. Aprendí que la fe verdadera no nace de la imposición, sino del encuentro. Yo no estaba buscando a Jesús. No leí un libro, no asistí a una iglesia, no tuve un debate teológico. Yo estaba planeando muerte. Y aún así, fui detenido. Eso es lo que más me impacta hasta hoy. No fue mi arrepentimiento lo que inició el cambio. No fue mi bondad. No fue mi mérito. Fue una intervención. Un sueño. Una voz que me llamó por mi nombre. Una frase que rompió una ideología construida durante años. Este no es el camino. Esa frase sigue viva dentro de mí. No como una orden externa, sino como una brújula interna. Cada vez que me enfrento a una decisión difícil, a una emoción intensa, a una reacción impulsiva, recuerdo que existen caminos que parecen correctos, pero conducen a la muerte del alma. Yo estuve a punto de recorrer uno de ellos hasta el final. A veces me preguntan si odio a quienes me adoctrinaron, si guardo rencor hacia quienes me persiguieron. La respuesta honesta es no. Durante un tiempo sentí rabia, sí. Pero esa rabia también comenzó a disiparse. Entendí que muchos de ellos están donde yo estuve, convencidos, atrapados, cegados por una narrativa que promete propósito a cambio de humanidad. Eso no justifica el mal. Pero explica por qué la violencia se reproduce. Hoy, mi oración no es que Dios destruya a mis enemigos. Es que los detenga como me detuvo a mí. Que interrumpa caminos de muerte antes de que sea demasiado tarde. Que llame por nombre a quienes creen que no hay otra salida. Porque si Él pudo detenerme a mí, puede detener a cualquiera. Mi vida ahora es sencilla. No hay grandes escenarios ni discursos públicos. Hay reconstrucción diaria. Hay aprendizaje constante. Hay momentos de duda y momentos de una paz profunda que no conocí en toda mi etapa de radicalización. Esa paz no depende de que todo esté bien afuera. Depende de saber que ya no vivo en guerra con mi propia conciencia.
He aprendido que Dios no necesita violencia para demostrar poder. Que la verdad no grita, pero permanece. Que el amor no obliga, pero transforma. Y, sobre todo, he aprendido que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Si tú que escuchas esta historia te sientes atrapado en el odio, en la rabia, en una ideología que te promete sentido a cambio de destruir a otros, quiero decirte algo con total honestidad: entiendo esa sed. Yo la viví. Yo creí que la violencia me daría identidad. No lo hizo. Solo me vació. Y si tú te sientes culpable por decisiones pasadas, por pensamientos que te avergüenzan, por caminos que casi cruzaste o que cruzaste, también quiero decirte algo: tu historia aún puede ser interrumpida. No por condena, sino por gracia. Jesús no me llamó cuando yo era bueno. Me llamó cuando yo era peligroso. Eso cambió todo. Hoy sigo caminando, paso a paso, aprendiendo a vivir de una forma que nunca me enseñaron. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, ya no me aterra. Porque sé que el mismo que me detuvo en el borde del abismo sigue caminando conmigo ahora. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la ignores. A veces, una incomodidad es una invitación. A veces, una pregunta es el inicio de un camino nuevo. Te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase: cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Él me llamó. No como un eslogan, sino como una declaración. Porque cuando Jesús llama por nombre, ningún pasado tiene la última palabra. Y si este testimonio te dio esperanza, compártelo. Puede que alguien más esté a punto de cruzar una línea, y necesite ser detenido a tiempo, como yo lo fui.